Características. ¿Cómo diferenciamos un incisivo central y qué lado es, qué pieza es? Tenemos que diferenciarlo por algunas características, ¿no? Por ejemplo, miramos el incisivo central. ¿Por qué este es un incisivo central y no un inferior? Por el tamaño. Primero, evidente, ¿no? Por el tamaño, ¿no? Segundo, otra característica importante, ¿no? De este diente con respecto a los inferiores, aparte del tamaño que es obvio, ¿no? ¿Ya? La raíz de este diente es como un cono de helado, miren acá, por todos los lados es conoide. Mientras que la raíz de un diente inferior es aplanada, mesial y distal. Esa es una primera también importante característica, ¿no? Las raíces en general de todos los dientes inferiores van a ser aplanadas, mesial y distal. ¿Correcto? ¿Qué otra característica observamos en el diente? Por ejemplo, en este. La mesiodistal, la parte es más ancha que... ¿Cómo sabemos que es mesial y distal? Porque la cara distal, la cúspide distal es más redondeada. Ya, pero estamos hablando de un incisivo, no tiene cúspide. No. Sí. El ángulo, el Convexo. ángulo mesio-incisal es recto, Recto y el y ángulo distal disto-incisal es redondeado. ¿Correcto? Segunda característica, entonces, ¿cuál es más recto y cuál es más redondeado acá? Más recto es la cara mesial. Este lado, ¿no es así? Sí. Y este más Más redondeado. redondeado, la cara distal. Correcto. Borde incisal recto, ángulo mesio incisal redondeado, ángulo disto incisal, perdón, ángulo incisal recto, mesio incisal recto, disto incisal redondeado. El lado mesial, el lado distal es más redondeado, el lado mesial es más recto. ¿Correcto? Entonces, esta pieza, ¿qué pieza será? El 1-1. Este diente será este de acá, la Uno, pieza uno, 1-1. ¿Correcto? Entonces es la pieza 1-1 que yo tengo que estar pensando, ¿no? ¿Qué otra característica tiene el incisivo central? Su cíngulo en el tercio prominente. cervical, prominente, crestas marginales, mesial y distal también. Miren acá las crestas más prominentes, bien marcadas, ¿correcto? Y una fosa palatina central, ¿no? Una única fosa, ¿correcto? En el borde incisal, ¿no? Si yo lo veo por arriba, miren, si yo lo veo por arriba, hay una, es como si las caras mesial y distal quisieran converger hacia palatino, ¿no? ¿Me dejo entender? Como si fuera un triángulo que quisiera converger hacia palatino. Esa convergencia también es característico del incisivo central. ¿Correcto? Y esto también lo vemos acá, ¿no? Ven la convergencia hacia palatino de las caras proximales mesial y distal. ¿Correcto? Después, ¿qué otra característica dije con respecto a la línea cervical? Siempre la línea cervical mesial va a ser más alta que la distal, que es más baja. ¿Correcto? Entonces eso también ya tengo que estar pensando, ¿no? Bueno, esta es más alta y esta es más bajita. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces esto también es otra característica. ¿Ya? Entonces esto es mesial. ¿Y este diente de qué será? A ver, vamos a ver. A ver si yo lo puedo reconocer. A ver. Ya es. Esta cara es ¿No es distal. igual, profesor? Casi igual, parece, ¿no? Distal, el Esta cara es misma distal. Misma esta pieza, ángulo pero es 1-1 también. 1-1. 1-1 también, ¿no? Eso es una manera de poder diferenciarlos. ¿Correcto? Entonces, ya hemos visto y no reforzamos también, ¿no? Este lado es más alto, este lado es más bajo. A pesar de que son convexos, la línea cervical mesial es más alta y esta es más baja. ¿Correcto? Este lado es más redondeado, este es más recto. ¿Correcto? Entonces así yo puedo diferenciar un central. ¿Correcto? Ahora, los inferiores tienen una característica importante, ¿no? Miren cómo son los inferiores. ¿Qué diferencia observamos en la raíz? que la Más cara- plana, Más plana. como si lo hubieran aplastado, ¿no? Tanto en mesial como en distal lo han aplastado la raíz. Es bastante plana.
Esa es la primera diferencia que yo voy a observar. Aparte de las dimensiones, lógico, también va a ser bastante plana, ¿correcto? Ahora, si yo hablo de las dimensiones del diente, y vamos a hablar ahora del lateral de aquí, miren la diferencia con los centrales o laterales, ¿no? Este es más ancho. De todas formas, el grupo incisivo superior va a ser más ancho que el grupo incisivo inferior, de todas formas. Miren, este diente es característico, ¿no? Viene también a este grupo. ¿Sí? Acá parece que tuviera un poquito más anchito, pero también pertenece a este grupo, ¿no? Y es muy diferente comparado con este diente de acá, en sus volúmenes y en su raíz. Normalmente la raíz, no tengo acá un lateral, pero la raíz de un incisivo lateral también es un poco conoide, no es aplanada, es conoide, pero el ápice va a estar desviado hacia distal. ¿Me dejó entender? El ápice va a ser desviado hacia distal. ¿Sí? Ahora, si yo observo por vestibular y por lingual, prácticamente no encuentro nada, ¿no? Está bastante liso. Sí, acá sobre todo en vestibular es liso, ¿no? No hay nada. Acá pues se puede encontrar algunos surcos, algunas irregularidades. Miren acá, ¿ven? Miren las crestas marginales, mesial y distal, ¿ven? Bien marcadas la cara vestibular. Pero aquí no, acá lo voy a encontrar bastante liso. Acá no hay mayor reparo anatómico, ¿sí? Bastante liso. ¿Qué encuentro en la cara posterior? En el diente, en la cara posterior, también va a haber una cresta mesial, una cresta distal, un cíngulo. ¿Pero qué característica tiene? No son tan pronunciados. No son tan pronunciados, son bastante planos. Bastante planos. A tal punto que yo no puedo diferenciar si hay fosa o si hay cíngulo, ¿no? Solamente pasando mi dedo puedo ver y diferenciar. ¿Correcto? Entonces, todas las características anatómicas son bastante tenues. Ahora, con respecto al borde incisal, el borde incisal tanto de un central como de un lateral son muy similares. El ángulo mesial y el ángulo distal prácticamente al mismo nivel, mesioincisal y distoincisal al mismo nivel, tanto de las dos piezas, ¿correcto? Sus caras parecen dos gotas de agua, ¿no? Son igualitas. Entonces, ¿cómo diferencio este diente de este diente? ¿Cómo puedo diferenciar este diente de este diente? Bueno, la mejor manera de poder diferenciar, tal vez una de las pequeñas diferencias que hay entre este diente y este diente es que la corona del lateral es un poquito más ancha mesiodistal. Estoy hablando de 0,5. Es un poquitito más ancho. A veces muy poco perceptible. Ya parecen que fueran dientes iguales. Pero si ustedes lo ven bien, realmente es un poquito más largo. Ahora, pero si yo estuviera aquí con un diente, yo no sabría si este es más largo, ¿no? Para poder diferenciar un central de un lateral, el lateral siempre va a tener el ápice desviado hacia distal. El central es recto. Es recto. A partir del lateral para hacia posterior. De lateral sí hay más grandes posibilidades de que tenga el ápice desviado hacia distal. Entonces, este diente, por ejemplo, tiene su punta de su diente desviado hacia distal. Por lo tanto, no podría ser un central. Tiene que ser necesariamente un lateral. ¿Correcto? Ahora, si está desviado para distal, ¿qué diente será? O es este o es este. ¿Pero qué diente podría ser? 3-2 o 3-4. No, 4. 4. 3-2. 3-2. Entonces va a ser el 3-2. ¿Por qué? Porque el ápice está desviado hacia distal. ¿Correcto? Ahora, tú poder decirme, en función de los bordes, como hemos visto acá, no, es que los bordes son rectos. Son casi iguales, no se puede Entonces no se podríamos distinguir. ¿Correcto? No podríamos distinguir por bordes incisales, porque están a la misma nivel, a la misma altura.
tanto del central como del lateral. Entonces eso no es una manera de discriminar. Otra manera de discriminar si es mesial o distal, siempre la línea mesial más alta, la línea distal mucho más bajita. ¿Sí? No sé si se logra ver acá. La Un poco, mesial más ¿no? alta ¿Sí? y la distal más Poquito. baja. Y aquí más abajo. ¿Sí? Acá también está. Y el otro es más curvadito, ¿ves? Eso es en todas las piezas. En todas las piezas. ¿Correcto? Pero más fácil Es por el ápice. Por el ápice, ¿no? ¿Correcto? Claro. También, si tú quieres diferenciar y si tuviera dos dientes juntos, como te digo, el ancho va a ser un poquito más ancho el lateral. Un poquito más ancho. Pero no es algo determinante. ¿Correcto? Entonces yo creo que sí se puede diferenciar claramente estos dientes de estos dientes. No habría ningún problema, tanto en volumen como en longitudes y todo. ¿Correcto? Ahora pasamos a los caninos. ¿Correcto? Miren este dientecito. Perdón, préstame un poquito. Ajá. Muy bien. ¿Cómo saber si es un canino superior o un canino inferior? Por el ancho también. Por el ancho. Miren quién es más ancho, quién es más gordito. El superior. Superior. Superior, ¿no? Es más ancho mesiodistal el superior que el inferior. ¿Correcto? Es más ancho mesiodistal que el superior. Pero hay algo que lo va a diferenciar bastante a este de este. Correcto. Miren, Es más pronunciado. miren los aspectos anatómicos. Miren la cresta marginal, la cresta vestibular. ¿Correcto? Bien prominente. ¿Sí? Ya, superior. ¿Se observa? Sí, sí. Está la cresta vestibular bien prominente. Acá va a haber como crestas también mesial y distal. Esta es la cara vestibular, ¿no? Y esta es la cara palatina. Pero miren que la cresta vestibular es bien prominente. Tú pasas tu mano y vas a encontrar. Ahora, ya he dicho, ¿quién es el que muerde? El vampiro. ¿Ah? ¿Quién es el vampiro? El canino Canino. superior. Entonces, ¿quién tendrá los rasgos más marcados? Canino Correcto. superior. El superior, no el inferior. El inferior es más estilizado, ¿no? Más alargadito nada más, pero no remarcado. Tiene su cresta vestibular, pero este la tiene más fuerte, más grande, más robusta, para cazar, ¿no? Entonces, este es un diente más alargado, más puntiagudo. Correcto, la punta es más puntiaguda. Acá está medio desgastado, ¿no? Pero es más puntiagudo que este, que es más romo. Cúspide más bajita, cúspide más alta. ¿Correcto? Ahora, ya hemos dicho, la vertiente mesial es más corta y la vertiente distal es más larga. ¿Correcto? Sí. Característica para saber si es la derecha o si es la izquierda. Me fijo también en la cúspide y cuál es la más corta y cuál es la más larga. Miren, de aquí hasta el hombro, porque esto se llama hombro y esto se llama hombro del canino, ¿no? Entonces, este es más corta y este es mucho más larga. Por lo tanto, ¿qué pieza será? 1-3. 1, 3. 1, 3. ¿Correcto? Hasta un poquito medio estrecho, ¿no? Pues, bueno, depende de la boca, ¿no? Pero este diente es un canino superior. Y corresponde, miren acá, miren. La inclinación de su Corresponde con la ápice. inclinación del ápice. Es bien fácil, ¿no? Para poder diferenciar. ¿Sí? Los caninos superiores, características, tienen raíces, y todas las piezas superiores tienen más ovoides, ¿correcto? Más gorditas. Están un poco aplanadas acá, pero más gorditas. Acá no tengo un canino inferior, pero si yo tuviera un canino inferior, también su raíz es larga, pero aplanada. Ya, aplanada también en mesial y en distal. Entonces, esa es una característica que también puedo yo utilizar para poder diferenciar. A veces las puntas de canino están desgastadas, pero las raíces no te van a engañar. Las raíces son ovoidea y gruesa. En cambio el otro es más aplanado y desviado hacia distal. ¿Correcto?
Entonces esta pieza no se engaña, este es de este lado de acá. ¿Correcto? ¿Qué otra característica encontramos en un canino? ¿Qué tiene? Un símbolo pronunciado. Cíngulo prominente, ¿no es así? En el tercio cervical, un cíngulo prominente. Pero también va a tener, miren, Fosos. una cresta, dos crestas, tres crestas. Correcto, acá también marcadas las crestas. 1, 2, 3. Acá igual, ¿no? 1, 2, 3 y un 5. Correcto. Entonces, ¿esta cresta cómo se llama? La del medio. Mesial. No, este es mesial, Palatina. este es distal y este es palatina. Palatina. Cresta palatina. Entonces, esta se llama cresta palatina, que divide a la fosa palatina en dos fosas pequeñas, fosa mesial y fosa Fosa distal. ¿Está claro? Entonces, ¿eso lo tendrá el canino inferior? No, es más liso. Es mucho más liso. ¿Podremos encontrar vestigios de crestas? Sí, podremos encontrar vestigios, pero vestigios. O sea, no nada remarcado, todo muy liso. Correcto, bastante liso. Pequeñas insinuaciones de lo que son crestas, pero normalmente bastante liso. ¿Correcto? Entonces, ¿habrá marcadas diferencias? Sí, este diente es más largo. Si yo comparara dos dientes, dos caninos de la misma boca, el canino superior es más largo, el canino inferior un poco más corto. Los superiores los más largos, los inferiores más cortos, para aguantar la mordida, la masticación. ¿Sí? Que tenemos que tener. ¿Está claro? ¿Alguna duda con respecto a los caninos? Y obvio, ¿no? Se diferencian bastante de los incisivos, ¿no? No creo que habría ningún problema en diferenciarlos. Ni los superiores, ni los inferiores. En los inferiores el ápice también va a ser delgado, aplanado. Sí, ¿verdad? la raíz. La raíz. La raíz es aplanada en mesial y en distal. Este es más ovoide, pero la raíz también va a tener como que lo hubieran pasado una plancha en ambos lados. Más recta y más desviada hacia distal. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a los premolares. Superiores. ¿Cómo son los premolares superiores? ¿Quién tiene una raíz y quién tiene dos raíces? La primera tiene una raíz, la segunda dos raíces. Exacto, la primera tiene una raíz, la segunda tiene dos raíces. ¿Correcto? Entonces, si yo quisiera diferenciar una primera de una segunda, ¿correcto? Sería fácil. Cuento el número de raíces. ¿Y eso siempre se respeta en todas las personas? No necesariamente. Ay, Pero puede tener dos raíces separadas o dos raíces fusionadas. Correcto, pero la primera siempre va a tener una sola raíz. Una raíz media aplanada, mire, ya ahora se comienza a aplanar un poco la raíz por mesial y por distal, correcto, pero va a tener esto que se llama un surco radicular, mesial y distal. ¿Sí? Surco mesial y surco distal. Si yo quisiera, si yo le quitara la cúspide palatina, una primera premolar, ¿a quién se parece? Parte de esto, ¿no? Un canino. A un canino, ¿no? Un canino más chiquito, ¿no es así? Pero un canino, más redondito, más gordito, pero un canino. Correcto. Entonces, si yo quisiera decir que este es un canino, su vertiente mesial es más corta, su vertiente distal es más larga. Igual también pasa acá, ¿no? Mesial más corta, distal más larga. ¿Correcto? Entonces, una manera de diferenciar si es del lado derecho o del lado izquierdo, me fijo en qué cosa, en sus vertientes, ¿no? Ahora, si yo hablo también, si hubiera desviación de las raíces, ¿hacia dónde se va a desviar? Hacia distales. Hacia distal. ¿Correcto? Hacia distal. Pero una característica importante de la primera premolar, para yo poder saber si es del lado derecho o del lado izquierdo,
es agarrar el diente en este sentido, mirarlo de frente, ¿no? Ahí de frente, y ver hacia dónde se desvía la cúspide palatina. Sí, sí. ¿Correcto? Acá vemos, miren, si yo lo veo de frente, ¿hacia dónde está desviada la cúspide palatina? Hacia Palatino, Hacia la mesial. línea. Hacia Sí. mesial. ¿Correcto? La cúspide palatina se desvía hacia mesial. Allá, entonces, a este, ¿hacia dónde se desviará? Miren, acá bien. Sí. ¿Cuál es mesial y cuál es distal? Mesial, distal. Ah, Mesial, distal. Creo que está para ver que está. tengo que verlo bien en el centro, ¿no? Tapo mi ojo y comienzo a mirar, ¿no? A dónde está mesial y cómo está. Para allá mesial, para acá distal. ¿Sí? Para acá mesial, para allá distal. ¿Está claro? Entonces es otra manera de poder diferenciar si es el lado mesial o el lado distal. Si esto ya es mesial, ¿qué pieza será? La 2, 4. La 2, entonces esta mesial. 2, 4. La pieza 2, 4. Ahora, otra característica importante, el lado mesial, la cresta marginal mesial va a ser el único que tenga un surco Hacia mesial. hacia mesial, que se llama surco marginal mesial. Mesial. Lo tendrá acá, a ver, vamos a ver, sí, acá hay uno, acá también, que tiene su surquito, ¿sí? La segunda tiene, no tiene surco, no tiene surco. Otra manera de diferenciar, entonces estamos viendo, otra manera de diferenciar si es primera, de segunda premolar, correcto, si yo no tuviera raíces, otra manera de diferenciar. Me voy a ir y me fijo también en la altura de las cúspides. ¿Quién dije que es diferente altura? ¿La primera o la segunda? La segunda. La primera. La primera premolar es de diferente altura. La raíz la cúspide palatina es 1 milímetro más bajita. ¿Será eso? Sí. Este es más alta, ¿ven? Y este más baja. Primera premolar. La primera premolar. Entonces estamos diferenciando algunas características. Cúspide palatina desviada hacia mesial. Cúspide palatina más baja que la vestibular. ¿Correcto? Si yo lo veo por acá, el lado mesial es más corto, el lado distal es más largo, porque se parece a un canino. ¿Correcto? La raíz es monoradicular y Birradicular. desviada a veces el Hacia ápice distal. hacia distal. Entonces, hay varias características por las que yo puedo diferenciar qué lado es. ¿Correcto? ¿Qué lado es? Vamos a ver si es este o es el otro. ¿Correcto? Entonces todos estos aspectos tengo que reconocer. ¿Y qué dije de la segunda premolar? Es birradicular. Es birradicular. Normalmente un tronco largo y a veces en la zona tercio medio se bifurca. A veces no. Pero en grandes posibilidades, 50-50 de que se bifurque y se formen dos raíces. ¿Correcto? Entonces, si tú ves un premolar bastante homogéneo, cúspides casi del mismo tamaño, por no decir que dos son del mismo tamaño, miren, cortados, ¿no? Ah, entonces ese es un segundo premolar. Entonces, característica del segundo premolar: dos raíces, ¿correcto? Cúspides casi del mismo tamaño, ¿correcto? Un surco central, miren, más cortito, este es más largo, este surco central es más corto, ¿sí? Más pequeño. Este surco central, así como que se vea que se va metiendo acá, ¿no? ¿Sí? Chiquito, es más corto, ¿correcto? Si yo quisiera saber si es mesial o si es distal, primero ubico el premolar, este es vestibular, este es palatino, ¿correcto? Porque
¿Por qué me doy cuenta que es este vestibular y palatino? Porque el lado palatino es convexo y en el tercio medio está la zona de mayor convexidad, mientras que la cara vestibular es en el tercio cervical. ¿Correcto? Este es vestibular, esto es palatino. ¿Correcto? Ahora, me puedo fijar en las raíces. ¿Hacia dónde se desvían las raíces? Hacia el distal. ¿Correcto? Doctor, ¿habrá desviación de la cúspide? No. Las cúspides están al mismo nivel, son similares en el mismo tamaño, pero, como te les digo, las raíces las van a encontrar desviadas hacia distal. ¿Ya? Eso es una característica importante para la diferencia. ¿Correcto? De este lado, del otro lado. Muy bien. Y ahora, estas raíces, como están desviadas hacia distal, ¿qué pieza es esta? 1,5. 1, 5. ¿Correcto? Pieza 1, 5. ¿Acá habrá puente adamantino? No, No tiene nada que ver. No. en la La superior. primera molar. En las inferiores. La inferior de la segunda. Yo creo que es obvio, también miren la forma Premolar, para poder diferenciar un premolar de un superior de uno inferior. ¿Quién es más redondeado? ¿Este o este? el inferior. El inferior es más redondeado, mientras el otro es más cuadrado, ¿sí? Más cuadrado. Estos inferiores son más Circulares. circulares. Y más circular todavía el segundo premolar. Porque acuérdense que hay 3 cúspides. Mientras que en el primero hay 2 cúspides, bicuspidio. En el segundo es Tricuspidio. tricuspidio. Del O inferior. bicuspidio. También puede haber, pero ancho es igual. Entonces, si yo quisiera diferenciar una primera de una segunda premolar, me fijo solamente en las cúspides linguales. ¿Y cómo sé que esto es lingual y esto es vestibular? Por la altura de las cúspides. Por la altura de Las las cúspides. cúspides. Las vestibulares van a ser más altas que las linguales. Linguales. Y la primera mucho más alta que la segunda. Miren acá la diferencia. Este es grandota, este es chiquitita. Este es grandota, chiquitita. Este es grandota, este es chiquitita. Entonces ya estoy dándome cuenta que este lado va a ser vestibular. ¿Correcto? Ahora, acá veo una cúspide y 2 cúspides. Y he dicho, la primera es bicuspidia, la segunda puede ser bicuspidia o tricuspidia. Pero una cosa importante que yo tengo que diferenciar. Como es tricuspidio o bicuspidio, la segunda, miren el ancho lingual. Es casi del mismo tamaño que el ancho vestibular. No sé si se nota, ¿sí? El ancho mesiodistal vestibular es casi del mismo tamaño que el ancho mesiodistal lingual. Miren acá en la primera, el ancho mesiodistal es mayor que el ancho mesiodistal lingual. O sea, estoy hablando de que es una cúspide de menor volumen. ¿Correcto? Eso no pasa en la segunda. A pesar de que tenga una cúspide, va a ser una cúspide anchita, gordita, potente. Casi del mismo diámetro que vestibular. ¿Me dejó entender? ¿Sí? Sí. Entonces, acá es evidente, miren también. Este es el ancho vestibular. Este es el ancho lingual. Esto es una primera premolar. ¿Correcto? Si yo quiero verla bien, miren acá la diferencia de altura cuspidia. Este es más grande, este es más chiquita. Si yo la veo por oclusal, veo acá una mancha acá y otra mancha acá, ¿no? Y acá hay algo
algo que las une, estas dos cúspides. ¿Cómo se conoce? Puente adamantino o cresta transversa o puente adamantino. ¿Correcto? O puente de esmalte. Esa es en la primera premolar. Es en la primera premolar. Doctor, ¿hay otro diente que tenga puente de esmalte? Claro. Sí, la primera molar La primera superior. molar superior. Entonces ya tenemos dos dientes permanentes que tienen puente de esmalte. Este muchachón que se llama primera premolar inferior y el La otro primera muchachón que se molar llama superior. primera molar Superior. superior permanente. Ya, los dos tienen puente molar. de esmalte. ¿Correcto? ¿Tendrá surco central? No. No, pues si tiene un puente ahí, algo en el medio, no va a tener Puente de surco surco. central. Pero en cambio, la segunda tendrá puente de esmalte. Perdón, no tiene puente de esmalte. ¿Tiene un surco central? Sí, tiene un surco central. ¿Tienen un papel por ahí? Ya conozco. Hemos dicho. Correcto. Esta es la segunda, ¿no? Cúspides más homogéneas, aunque la vestibular siempre más grande, las linguales más pequeñas, correcto. Pero acá va a haber una característica. En la cúspide, cúspide, cúspide. Una Y. El ancho acá es muy similar al ancho acá, ¿no? El ancho de acá es muy similar. Siempre va a ser más grande acá, pues, ¿no? Pero es muy similar. Pero va a haber una característica. ¿Cuántas fosas va a haber acá? 3. 3. Y de la fosa central parte un surco, que se conoce como surco lingual, que es este de que muchachón que está acá. ¿Sí? No sé si se logra ver, pero acá también hay surco. ¿Sí? Surco lingual, que divide a estas dos cúspides, ¿no? Que son de diferente tamaño, ¿ah? Este es más grandecita, esta es la más grande, la segunda y la más pequeñita. La distal siempre es la más pequeña. ¿Está claro? Pero son, parecen al simple ojo, parecen muy similares en forma. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. La segunda. La segunda Sí. premolar. Entonces, ni para obviarnos, así sea primero o segunda, bien la diferencia anatómica es bien marcada. Sí. ¿Ya? Ni para perdernos. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es inferior y cuál es superior. Muy bien. Ahora, saber cuál es lado derecho o lado izquierdo, como le digo, en una primera premolar, hay que ver un poco la desviación de la raíz, ¿correcto? Porque el puente no te va a orientar, la fosa no te va a orientar, porque los dos lo tienen muy similar. Tampoco la cúspide no está orientada por un lado, como pasa acá, acá no, acá son más rectas por el puente de esmalte, pero siempre, ya hemos dicho, siempre yo me puedo diferenciar un poco en el sentido de saber, primero, que la línea cervical también es más alta que la distal, que es más plana. Entonces, eso también es un primer indicador de qué lado es. Otro indicador, la desviación del ápice hacia el distal. Ya paso mi dedo y me fijo hacia dónde se desvía el ápice. ¿Correcto? Por ejemplo, por esa línea cervical, yo te puedo decir que este diente, 3, 4. 3, 4. el diente está acá. 4, 4, 5. 4, 4, 4, 4. 4, 4. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Diente 4, 4. ¿Alguna duda con los premolares? No, claro, está todo claro. ¿Está claro? ¿Está claro para poder diferenciarlo? Muy bien. Molares. Molares.
Molares superiores. ¿Cómo diferencio un molar superior de una pieza inferior? Primero me fijo quién tiene 3 raíces, quién tiene 2 raíces. Ya, al ojo, al ojímetro. Inferior tiene 2. Dos, la primera tiene 3. Las superiores siempre tienen 3. Doctor, ¿la segunda va a tener 3? También. Pero La segunda. mayormente. Y siempre van a tener 3. Siempre. Es triradicular. En cambio, la de abajo, las inferiores, tanto la primera como la segunda, es biradicular. ¿Correcto? Ahora, si yo quisiera saber si este lado es mesial o este lado es distal, si la volteo y miro las raíces, voy a observar en las 2 raíces vestibulares, porque la raíz palatina siempre es única, sola, ancha, gordita, como un cono. ¿Correcto? Miren acá, una raíz cónica. Y yo quiero saber cuál es mesial y cuál es distal. Puedo fijarme en las raíces y decir lo siguiente. La mesiovestibular es más aplanada y más ancha. Vestíbulo palatino. ¿Cuál es más ancha? Vestíbulo palatino. ¿Esta o esta? La primera. Esa. ¿Correcto? Sí, más ancha es. Vestíbulo palatino. Más aplanada y más ancha vestíbulo palatino. Pregúntale, ¿no, ¿Correcto? profesor? Entonces, esta es la raíz mesiovestibular. ¿Y se corresponde? Sí. Ahora, si yo miro las coronas, miren, si este es mesiovestibular hemos dicho, ¿no? Ahora, me volteo acá a mi diente y me fijo las cúspides. ¿Cuál es la cúspide más grande? Lingual. La palatina. La cúspide Ah, palatina. Palatina. mesiopalatina. 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 Correcto. Entonces, esto ya de por sí es mesial. Miren, este es mesial y esta era la raíz mesiovestibular. Entonces corresponde, pues. Correcto, corresponde. Tanto la cúspide mesiovestibular como la raíz. ¿Correcto? ¿Está correcto? ¿Sí? Muy bien. ¿Acá habrá puente de esmalte? Sí. Sí. Puente. Por lo tanto, este surco, que realmente no parece surco, ¿no? No hay surco. ¿Correcto? No hay surco central que lo corte. Verdaderamente no hay surco. Hay un esbozo de surco, pero en verdad no hay surco. ¿Ya? Acá hay un puente que une la cúspide mesiopalatina con la disto-vestibular. Correcto. Otra característica importante de esta cúspide tan grandota es que a este nivel, que acá no lo tiene, pero a este nivel vamos a encontrar lo que se conoce como Ya el, tubérculo de Carabel. Carabel. Tubérculo de Carabel. Que eso lo vamos a encontrar acá, miren, acá bien marcado, ¿no? Tubérculo de Carabel. Carabel. ¿Correcto? Tubérculo de Carabel. ¿Correcto? Entonces, reforzando. Tubérculo de Carabelli, cúspide palatina, allá mesio palatina. Más voluminosa, mesio palatina. La más chiquita de estas 4 cúspides, ¿quién es? La La disto disto palatina. palatina. Disto palatina. ¿Correcto? La más acintada, la mesio vestibular. ¿Correcto? La mesio vestibular. Al inicio se abren las raíces, después vea que se quieren juntar, miren, sobre todo las vestibulares, hacia el centro del diente, hacia el eje del diente. ¿Sí? Pero la única que mea rebelde, ¿quién es? La palatina. La palatina. La palatina se va para afuera. Mientras que las vestibulares se buscan el centro del diente, la raíz palatina se va para afuera, recta pero hacia afuera. ¿Correcto? Entonces, esta pieza, ¿qué será? 1,6. 1, 6. Correcto, pieza 1, 6. ¿Está claro? Muy bien. Doctor, ¿y esta de acá? Ya vamos a ver ahorita.
La diferencia anatómica entre los, aparte de las raíces. Miren acá, por eso este es un caso raro, ¿ya? Porque normalmente las raíces son así, de las inferiores. 2 raíces nada más. Esta es una anomalía que tiene 3 raíces. Acá normalmente hay 2 raíces. Acá, perdón, hay una sola raíz y acá hay otra raíz. ¿Y por qué, doctor? Miren, el ancho, mesiodistal y vestíbulo palatino. Si hemos dicho que esto es la cúspide mesiopalatina, ¿quién es más ancho vestíbulo palatino? ¿Esta pieza o esta pieza? Vestíbulo palatino. Esta de acá, ¿no? O sea, si yo miro la distancia de aquí a acá, es mayor que la distancia de aquí a acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Es más ancho. Pero si yo mido el ancho mesiodistal, o sea, la distancia de aquí a acá, y esta de aquí a acá, la de abajo es más ancho. ancho. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque acá entran ¿cuántas cúspides? 1, 2, 3. Acá solamente 2. En cambio aquí, esta es voluminosa, por eso es más grande este ancho. Y en cambio estas no son tan voluminosas, por eso es más estrecho. ¿Correcto? Entonces, una manera de diferenciarlos es por los anchos. Lo que está enseñando Las ahí superiores es una de las primera molar inferior. Primera molar inferior. Acá, ¿cuántas cúspides tiene la primera molar inferior? 5. 5. ¿Habrá en las superiores alguna que tenga 5? No. No. Lo máximo que son la primera, la segunda también, la tercera que tiene 3 cúspides. Las de arriba solamente lo máximo que pueden tener son 4 cúspides. Tetracuspidio. Las de abajo, sobre todo la primera molar inferior, Sí. es pentacuspidio. 5 cúspides de todas formas. ¿Correcto? Entonces muy bien. Entonces ahora ya vamos para acá. Este es pentacuspidio. ¿Cómo sé yo si esto es mesial o esto es distal? ¿Cuál es la característica? Por la cúspide. Por la cúspide es distal La cúspide distal, claro. distal. Tetracuspidio, 4, y la de abajo tiene 5. Primero me fijo, ya, muy bien, acá hay 3 cúspides, acá hay 2 cúspides, ¿no? ¿Correcto? Ahora me fijo en el tamaño de las cúspides. ¿Cuál es la cúspide más pequeñita? La mesiovestibular, la distovestibular o la cúspide distal. Distal. La cúspide Distal. distal. Entonces, a ver, este es grande, más grande, mediana, Pequeño. más chiquita. De las 5, esta es la más chiquita ahí. Por lo tanto, esto es distal Distal. y esto es mesial. ¿Está claro? Pues, sin perderse, eso es mesial o es distal. Muy bien, entonces, yo acá tengo una pieza que tiene 5 cúspides. Entonces este diente es 4, 6. 4, Seis. 6. 4, 6. ¿Está claro? 5 cúspides. ¿Cómo es la anatomía? ¿Cómo es la forma de la cúspide? Ya, muy bien. Te la sigo. Así, así, ¿no? Y viene acá. ¿Es así? Más o menos, ¿no? Ahora, tenemos acá una fosita, otra fosita, otra fosita, otra fosita, otra fosita. ¿Correcto? Equivocado, pero bueno. Claro, claro. ¿Correcto? Ahora, de la fosa central, nace un surco que va hacia lingual. 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 Surco lingual. De la fosa distal nace un surco que se llama surco
disto Vestibular. La Y. La Y. de aquí, de la fosa mesial, das un surco que se llama surco mesio vestibular. Vestibular. Surco mesio vestibular. Vestibular. ¿Correcto? Y ahí está, mire, bien marcado también, ¿no? La I, ¿no? La molar que tiene la I. ¿Correcto? Ahí está la I. ¿Ya? La I de las molares que hemos dicho. ¿Correcto? Entonces esa sería la primera molar, Molar inferior. inferior. ¿Ya? Entonces, como le digo, ahora, otra característica que no se observa acá en las raíces, pero acá sí se observa más. ¿Correcto? La raíz mesial son curvas y plana. La raíz distal es recta. También plana, pero recta. ¿Correcto? Solamente esa pieza son la raíz mesial es Curva. Ajá, Solo las esa mesiales es curva, las distales son más rectas. Ya, acá se nota bien. Esto es distal recto, mesial curvo. Esto si yo quitara esta raíz de atrás, imaginemos que tenga solamente dos raíces, ¿ya? Esto es una anomalía, pero normalmente debería de tener dos raíces. Este es más curvo, esto es más recto. ¿Me vas a entender? Y ahí está, pues, el distal, ¿no? ¿Solo en superiores o inferiores también? Digo, en superiores también. ¿Ah? ¿Solo en inferiores o en superiores? Solamente en inferior porque tiene dos cúspides. Entonces, este es más curvo, esto es más recto. Entonces, esta es la pieza de acá. ¿Sí? Otro, 6. La segunda molar, ¿cómo es? cuadrado. La segunda molar es más fácil, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Fosa central, surco vestibular, surco lingual, fosa mesial, fosa distal. La cruz De las molares. de las molares. Segundas molares inferiores. La cruz de las molares. ¿Hay una cruz acá o no? Sí. ¿Cuántas cúspides tiene? 4. 4 cúspides. Este es pentacúspide. 1, 2, 3, 4, 5. Esta tiene 4 cúspides. Nada más. Prácticamente el surco bastante central, ¿no? Bastante central, ¿no? Y divide prácticamente por la mitad el diente, ¿no? Ahora, surco vestibular, surco lingual, surco central. 3 fosas. Este tiene 5 fosas, este tiene 3 fosas. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo saber si es mesial o si es distal? Me voy a fijar en la forma de las raíces. Una raíz recta, otra raíz curva. Por lo tanto, esto es más distal Mesial. y esto es mesial. Mesial. Entonces, si esto fuera distal, pieza 4, 7. 7. ¿correcto? 4, 7. Las cúspides prácticamente del mismo tamaño. Prácticamente del mismo tamaño. ¿Sí? Prácticamente la misma altura. Prácticamente la misma altura. También altura. ¿Correcto? Pero es evidente una diferencia con respecto a la primera, ¿no? Sí. Esta es Las más cúspides. angosta, mesiodistal, y esta es más ancha, mesiodistal. ¿Sí? Mucho más ancha. ¿Sí? Se nota a lejos. ¿Correcto? Con respecto a las molares. ¿Alguna duda con respecto